morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cristo pronto volverá, el tiempo lo dice ya, hambres y guerras están pasando en el mundo allá. Aquí te has preguntado cómo estás y qué has hecho por él, porque cuando él regrese te dirá. Cristo pronto volverá, el tiempo lo dice ya, hambres y guerras están pasando en el mundo allá. Aquí te has preguntado cómo estás y qué has hecho por él, porque cuando él regrese te dirá. Desde aquí, la iglesia Emanuel en Anaheim, California, donde tú te encuentres con tu familia esta mañana. Yo quiero compartir contigo estas hermosas palabras que Jesús nos dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravillosas palabras, ¿verdad? Ahora que nos encontramos en medio de una pandemia, en medio de un momento que sin duda alguna ha traído aflicción a muchas personas. Confiemos hoy, al abrir la palabra de Dios, de que Él nos dará paz a través de ella. Quiero invitarte a que inclines el rostro para que podamos hablar con nuestro Dios. Padre, ahora, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nos dirijas, Señor, a través del estudio de tu santa palabra. Háblanos, Señor, y bendícenos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos sangre. Fue el llamado urgente de la Cruz Roja para todas las personas por medio de la televisión. La pandemia ha causado la cancelación también de las donaciones de este líquido vital. Hay peligro de muerte si no hay sangre disponible en los hospitales. Vengan y donen sangre para poder llevarla a los hospitales, nos dijo la Cruz Roja. ¿Por qué la sangre es tan importante?
¿Sabes tú de que 9 de cada 10 personas en algún momento en su vida necesitarán sangre para poder vivir? La sangre no se puede fabricar, solo se obtiene mediante otras personas. Y la sangre es tan importante porque se utiliza en trasplantes, se utiliza en operaciones, se utiliza en tratamientos oncológicos, en accidentes. Allí se utiliza la sangre, especialmente en los hospitales. Mi esposa está viva gracias a las donaciones de sangre. 11 unidades fueron dadas a mi esposa para que ella pudiera vivir hace unos años atrás. La sangre salva vidas en el campo de la medicina. Es muy importante poder donar. La sangre también, a través de la palabra de Dios, ha jugado un rol muy importante para salvar y proteger la vida de todos aquellos que creen en Dios. Cuando Adán pecó, fue por medio de la sangre de un cordero que fue purificado de su pecado y de su maldad. Sí, la sangre ha jugado un papel muy importante. La sangre daba la seguridad del perdón de Dios. Su palabra nos dice en Levíticos capítulo 17 versículo 11 y 14: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. La sangre del cordero para purificarlos, la sangre de un cordero para hacerlos justos, la sangre de un cordero para decirles que yo los he perdonado. La sangre en la palabra de Dios fue utilizada para salvar del peligro de la muerte del pecado. Hubo un episodio en la Biblia en donde la sangre jugó un papel central en salvar la vida de miles y miles de personas durante una plaga, durante una pandemia que cayó allá en Egipto. Ustedes y yo hemos escuchado la historia de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Dios se proponía a sacar a su pueblo de la terrible esclavitud de Egipto. Pero por el endurecimiento del corazón de Faraón, el cual no permitió que su pueblo saliera, Dios utilizó estas 10 plagas para mostrar que Él era el Dios todopoderoso. Cada plaga iba directamente a atacar a los dioses falsos en los que confiaban los egipcios. De hecho, el mismo Faraón se consideraba un dios. En cada plaga que caía, nos dice su palabra, que el pueblo de Dios estaba protegido. Ningún mal vino sobre ellos. Dios, determinado de liberar a su pueblo, envía una última instrucción antes de la 10ª plaga. Una instrucción que involucraba la sangre de la cual yo te estoy hablando. Mis queridos hermanos, allí Dios le da instrucción sobre cómo utilizar la sangre del cordero en Éxodo capítulo 12, versículos 3 en adelante. Yo te invito a que abras la palabra de Dios y veas cómo la sangre jugó un papel muy importante para la liberación del pueblo de Dios allá en Egipto. Éxodo 12:3 dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina.
Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. Versículo 6. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o su cabrito al anochecer. Versículo 7, ahí viene la instrucción de la sangre. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Y la razón por la cual Dios dio esta instrucción de poner la sangre en ambos lados de la puerta, nos dice el versículo 12: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre, Dios les dijo al pueblo de Israel, los salvará a ustedes y a sus familias de la plaga de muerte que vendrá sobre Egipto. Dios mandó a las familias a que se preparasen, a que siguieran estas instrucciones vitales, específicamente la instrucción de utilizar la sangre como una manera de protección. Estos preparativos tenían que ser llevados a cabo por las cabezas de cada hogar, por las cabezas de cada familia. Estas instrucciones, bien llevadas, haría y llevaría a cabo su liberación. La preparación, mis hermanos, vuelvo a repetir, tenía que ser hecha por los padres de la familia. Cada familia debía escoger un cordero y sacrificarlo y guardar parte de su sangre. Cada familia que tenía que tomar la sangre del cordero y untarla en ambos lados de los marcos de la puerta y en la parte superior también. La sangre tenía el objetivo de protegerlos del peligro de esa plaga que venía a continuación. La sangre evitaría que el ángel de la muerte llegara y evitaría que pasara sobre ese hogar. La sangre en los marcos de la puerta marcaría la diferencia entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Marcaría la diferencia entre la destrucción o su salvación. Cada familia debería estar en su casa. Cada familia debería de marcar sus puertas con la sangre hasta que pasase esa plaga de muerte. La sangre protegería a ese hogar. No es similar a lo que estamos nosotros viviendo hoy en medio de esta pandemia del coronavirus. Hoy, mis queridos hermanos, marzo del 2020, viviendo en medio de esta pandemia amenazante, hoy se nos está dando una solución. Estén en casa, estén en casa. Nos han dicho, tomen en serio esta amenaza. No salgan, manténganse en casa. Porque si ustedes son imprudentes y salen, puede resultar en enfermedad, puede resultar en contagio y puede también quizá resultar en muerte. En el aspecto espiritual, la misma advertencia de hace ya casi de más de 4,000 años atrás al pueblo de Israel es relevante para el día de hoy.
Mis queridos hermanos, la liberación de parte de Dios hacia la tierra prometida está cerca. Dios desea llevarnos pronto a ti y a mí a la patria celestial. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Jesús nos dice algo muy especial. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuere así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, dice Jesús, allí vosotros también estéis. Dios desea liberar a esta tierra del faraón cruel llamado Satanás. La obra de este enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, mis hermanos, es la misma, hablando espiritualmente, de mantenernos en esclavitud y llevarnos a la muerte. Juan 10:10 nos dice de la obra de este faraón que ha traído muerte, que ha traído gemir y dolor sobre la humanidad. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir, para robar, para matar y para destruir. Eso es lo que hace Satanás. Así como el faraón allá en el pueblo de Israel, Satanás nos roba nuestros sueños. Satanás nos mata toda inspiración, mata físicamente, y el propósito de él es solamente destruir. Pero ahora que se acerca nuestra liberación, ahora que el Señor también nos quiere llevar hacia la patria celestial, y Satanás, sabiendo esto, él se levantará como se levantó Faraón, se levantará en oposición contra Dios y contra su pueblo. ¿Dónde está eso? Mis queridos, tú puedes ver por adelantado la oposición que Satanás va a levantar en contra de la liberación de los hijos de Dios, tú y yo, para que el Señor los libere para siempre. Satanás, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, yo quiero que tú estudies este capítulo, porque este capítulo se va a llevar a cabo pronto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, nos presenta el escenario terrible de oposición que que Satanás llevará a cabo en contra de Dios, y esto vendrá sobre el mundo. Nos dice Apocalipsis 13, 16: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Esto será un evento mundial. Será la oposición de Satanás hacia la liberación del pueblo de Dios. Y nos dice el versículo 17: y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el versículo 15 nos dice la palabra de Dios que habrá amenaza también de muerte. Satanás utilizará medios crueles para poder mantener a la humanidad esclavizada en miedo y en temor. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, sobre la oposición de Satanás en contra de nuestra liberación por parte de Dios. Nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mis queridos, pero la promesa de Dios es que Él nos libertará.
El pueblo de Dios, como Israel, saldrá victorioso de la esclavitud, del pecado y de la maldad y de Satanás en este mundo. ¿Y cómo es que Él lo va a lograr? A continuación, te voy a decir, lo logrará por medio de aquel líquido vital, por medio de la sangre. Tú y yo necesitamos la sangre también del Cordero de Dios en nuestras vidas para poder salir de la esclavitud de este Egipto en el que nos encontramos, lleno de muerte y de enfermedad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 nos dice cómo tú y yo vamos a salir victoriosos por medio de la sangre. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre ahí está mencionada. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo Jesús nos protegerá y nos ayudará a vencer en los últimos días de esta tierra. Todo terminará con una gran victoria, pero solamente para aquellos que tomaron la instrucción de ponerse, de cubrirse con la sangre del Cordero en sus vidas. Estos solamente serán los que saldrán victoriosos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 nos habla que después de esa gran crisis que el mundo pasará, donde Dios ya está determinado y a punto de liberarlos, nos dice, mis hermanos, y nos describe las escenas donde menciona la importancia de la sangre que sea llevada por aquellos que van a salir victoriosos. Apocalipsis 7:13 nos dice: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjugará todas lágrimas de sus ojos. Oh, bendito sea Dios. Seremos liberados del faraón Satanás y nosotros venceremos solamente mediante la sangre del Cordero, Cristo Jesús. ¿Cómo terminará todo esto? Terminará con esa gran victoria. Cuando llegó la 10ª plaga sobre Faraón, Faraón quedó completamente rendido. El hijo de él fue destruido, allí murió. Y el pueblo de Dios entonces salió hacia la Canaán terrenal. Apocalipsis 20:10 nos muestra las imágenes, las escenas de cómo será la gran derrota del enemigo de Dios, Satanás. Y nos dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Allí está. El diablo fue arrojado al lago de fuego y azufre y será destruido para siempre y para siempre jamás. Que así sea. Gloria sea a nuestro Dios. El mismo llamado que Dios hace a las familias de Israel, el cual vivieron aquellas plagas terribles, es el mismo llamado que hoy Dios nos hace a cada uno de nosotros.
Es tiempo, cabezas de hogar, padres que están viendo este sermón, es tiempo de que tomen al Cordero, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y lo lleven al centro de sus hogares, al centro de sus familias. Es tiempo de que presentemos ese sacrificio, el sacrificio de Jesús, y que la sangre de Cristo que fue derramada allá en la cruz, nosotros simbólicamente la podamos poner también en ambos marcos de nuestros hogares y en la parte superior. Que la sangre de Cristo pueda ser puesta en la puerta de tu hogar, en los marcos del corazón tuyo, de tus hijos y de tus hijas. Hay poder en la sangre del Cordero para poder protegernos a nosotros, a nuestras familias. Cristo Jesús está por regresar por segunda vez, y la sangre, la señal de la sangre en tu casa, en el corazón tuyo y de tus hijos, traerá la salvación del peligro de muerte eterna. Traerá protección a tu familia del enemigo ahora en estos últimos días. Y finalmente, la sangre del Cordero de Dios en tu hogar, en los marcos de tu corazón, traerá la victoria, la cual ha sido descrita, que solamente alcanza aquellos que puedan tomar la sangre de Cristo Jesús. Yo quiero ahora orar por tu hogar. Yo quiero orar por un padre y una madre que no ha tomado esta invitación o esta instrucción seriamente. ¿Te das cuenta los tiempos en que vivimos? Los tiempos que vivimos solo indican que la venida de Cristo Jesús está pronto. Solo indican que la liberación del pueblo de Dios está a las manos. Satanás se deleita en someter al mundo en aflicción, y esta pandemia pasará, pero vendrán otras crisis que harán que las personas estén atadas a aflicción. Pero allí, en medio de tu hogar y de tu familia, tú tienes una gran obra que realizar. Trae el Cordero de Dios al seno de tu familia. La sangre de Cristo Jesús declara la puesta en el corazón tuyo y en el corazón de tus hijos. Yo quiero pedirles ahora que hagan un círculo allí en su familia, en su hogar. Mientras nos encontramos en esta transmisión en nuestras casas, viendo a través de una pantalla, de un celular, yo te invito a que ahora tomes a tu familia de las manos. Hagan un círculo o pueden abrazarse si así lo desean. Y ahora yo voy a invitarte que en el nombre de Cristo Jesús, tú y yo le hagamos una promesa a Dios. Y esta es la siguiente: Señor, mi casa y yo, mi familia y yo, deseamos que la sangre del Cordero sea puesta en los marcos de nuestro hogar, de nuestra familia. ¿Por qué no oramos de esta manera? Señor, en el nombre de Jesús, cubre cada hogar, cada familia que está viendo este sermón con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Señor, muy pronto vendrá nuestra liberación. Apocalipsis 13 nos dice de la oposición y de lo terrible que va a ser Satanás para evitar de que seamos liberados. Pero los que tienen la sangre, Señor, del Cordero, serán liberados, obtendrán la victoria, serán protegidos. Te ruego, Padre eterno, que ahora mismo los padres levanten sus manos y digan: Señor, pon la sangre del Cordero de tu Hijo sobre la vida mía y sobre la vida de mis hijos. Que de aquí hasta que venga nuestra liberación